El punto que sigue es ya entrando a lo que dijimos que era la operacionalización de variables. Eso tiene que ver con el tipo de variable, la escala de variables y finalmente lo que es la tabla de definición de variables, que es esta que está aquí, en esta lámina. Así que vamos a hacer un recorrido por estos temas para que sepan de qué se trata. No olviden, estamos hablando en este momento de operacionalización de variables, de investigación. Ok. Primero, el tipo. El tipo de la variable depende de lo que va a contener la variable. Es decir, en una pregunta de investigación yo puedo tener variables de tipo categóricas o cuantitativas o cuasi cuantitativas. ¿Cuándo son categóricas? Cuando lo que va a contener esa variable es un texto, una palabra, una respuesta. O sea, por ejemplo, en el caso de, ahí estamos en el caso de sexo y nacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de sexo podría ser masculino o femenino. Entonces, el contenido de esa variable va a ser categórico, porque son dos categorías. Sería categoría masculino, categoría femenino. El caso de nacionalidad, por ejemplo, nacional, extranjero. Entonces, son dos categorías. Hay casos en que pueden tener más de dos categorías, como el caso del estado civil, que podría ser casado, soltero, viudo, divorciado, de facto, etc. Nivel socioeconómico, nivel no socioeconómico alto, medio, bajo, pobreza, etc. ¿Okay? Entonces, pueden ser de dos o de más de dos categorías. En el caso que sean de dos, se llaman dicotómicas. En el caso que sean de más de dos, se llaman politómicas. Y es importante esos dos términos porque, aparte de que aparecen siempre en las evaluaciones, algunos cálculos que vamos a hacer más adelante desde el punto de vista estadístico consideran esos términos. O sea, dice, el método para resolver esto es para categóricas dicotómicas o para categóricas politómicas. Entonces es importante desde ahora grabarse eso. ¿Ok? Ya saben, tipo de variables que contengan, ¿cómo se llama? Categorías, se llaman categóricas, también se les llama cualitativas, ¿ok? Yo no uso mucho el término, pero en los libros a veces aparecen con el nombre cualitativas. Es lo mismo, es lo mismo. Yo prefiero el término categórico, porque da la idea de que hay categorías. Ok. Ahora, hay otro tipo de variable que no tiene categorías, sino que tiene números. Tiene números. Las que tienen números se les llama cuantitativas o numéricas. Por ejemplo, una variable que contiene número, el número de hijos. Variable número de hijos. También podría ser número de viviendas que tiene una persona, ¿verdad? O cualquier cosa que sea contable. En ese caso, que sea cuantitativa, o sea, que contenga números, y que sea contable, yo digo que son discretas. Así como la otra eran dicotómica y politómica, en este caso se dicen que son cuantitativas discretas. ¿Y cuándo son cuantitativas continuas? Cuando el valor que yo coloco en la variable tiene decimales, o sea, un número real, como el caso del sueldo, la temperatura, ¿okay? El peso de una persona, la altura de una persona, ¿okay? El diámetro de un tornillo. Bueno, todas esas variables cuyos valores van a ser números, pero números con decimales. ¿Okay? Yo puedo decir la temperatura es 38.6 grados. Puedo decir el sueldo es 446,55. Puedo decir la altura de una persona es 1,42 m. O si lo digo en pulgadas, por ejemplo, pies y pulgadas, a lo mejor 5 pies, 5. Y así. Entonces, en ese caso, son cuantitativas continuas. Y repito, son discretas cuando el valor, cuando podemos calcular, podemos indicar con números enteros
el valor de la variable. Y por último, tenemos la cuasi cuantitativa. La cuasi cuantitativa es muy parecida a la categórica, muy parecida, porque también tiene categorías, pero con una diferencia. Que las categorías son, tienen un orden, son jerárquicas, tienen un orden. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, nivel de estudio. El nivel de estudio es cuasi cuantitativa porque hay un orden. Primaria, que es la P, secundaria, que es la S, licenciatura, que es la L, y la otra P sería posgrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay un orden que no puede romperse. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros decimos que estamos ante una variable cuasi cuantitativa. Y la ventaja de esa variable cuasi cuantitativa es que yo puedo entonces cambiar las letras por números y manejarlo como números. O sea, yo podría decir que la P es 1, la S es 2, la L es 3 y la otra P es 4. Así que como lo cambio por números, yo podría hacer algunos cálculos estadísticos basándome en esos números. Mientras en el caso de las categóricas no puedo. Porque las categóricas tengo solamente categorías. O sea, en este caso yo puedo llevar como que un orden, ¿no? De 1 a 4. En el otro caso no hay un orden. O sea, da lo mismo que la persona sea casada, soltera, viuda, divorciada o de facto. Yo no le puedo poner a eso numeración que me diga casado primero, soltero después, viudo después. No, porque puede ser soltero primero, después casado, después viudo, o viudo, después casado. O sea, cualquier orden vale. No tengo manera de ordenarlas. Bien, con respecto a las escalas entonces pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Escala nominal se le llama cuando una variable va a contener texto, es decir, por ejemplo, sexo, masculino, femenino. Esa es escala nominal. Condición laboral, trabaja, no trabaja. Entonces, también, nominal. ¿Cuándo es ordinal? Ordinal es cuando hay un orden, que es para el caso de las cuasi cuantitativas, ¿no? Entonces las cuasi cuantitativas son ordinales, por lo general son ordinales. El nivel de estudio, ya sabemos que hay un orden, primaria, secundaria, licenciatura, posgrado. Entonces hay un orden. Por lo tanto sería escala ordinal. Las dos primeras serían para variables categóricas o cualitativas. Ya la de intervalo, la escala de intervalo es cuando uno dice, por ejemplo, que la variable va a contener valores entre, por decir, entre menos 5 y 5. Entre menos 5 y 5. Entonces, como uno está poniendo un intervalo, entonces se llama escala de intervalo. Una de las más conocidas de esa es la tipo Likert. Esta es muy conocida a nivel de ciencias sociales, porque casi todas las encuestas que se hacen tienen escala de tipo Likert. O sea, ¿qué viene siendo la escala? La escala es como la especie de herramienta, de instrumento con la cual se llena la variable. O sea, cuando uno hace una escala de intervalo, lo que está diciendo, bueno, yo voy a usar esta escala de intervalo entre menos 5 y 5 para llenar los datos de mi variable. De manera que las personas puedan responder dentro de ese rango de menos 5 a 5. En términos prácticos, a las personas se les pregunta, por ejemplo, en una escala de intervalos, se les pregunta, ¿está usted de acuerdo con, no sé, con cualquier cosa? Y hay un ejemplo que les muestro en la lámina, que es experiencia en la comida. Entonces, la persona responde extremadamente no de acuerdo hasta totalmente de acuerdo, y con todos los intermedios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona responde que está totalmente en desacuerdo, uno le pone valor menos 5. ¿No? Y si está totalmente de acuerdo, le pone valor 5. Entonces, ahí hay un intervalo numerado, ordenado, que uno puede trabajar estadísticamente. El intervalo no tiene que ser siempre con números negativos, puede ser positivo, ¿no? O sea, se puede decir el mínimo es 0 y el máximo es 10. Eso está bien. De hecho, es lo que se utiliza cuando uno evalúa a los estudiantes, utiliza una escala de intervalos. O sea, todos los profesores evaluamos con una escala de intervalos entre 0 y 100. Y observen que entonces parte del 0 y llega a 100. Y más o menos es lo mismo que estamos diciendo sobre el nivel de satisfacción
se evalúa de la misma manera. Y la escala de razón se utiliza cuando son cuantitativas. ¿Okay? La escala de razón es cuando son cuantitativas y tienen una característica, es que se utilizan para variables que siempre parten del cero. Por ejemplo, la altura de un niño siempre sale de cero, es decir, la mínima altura que puede tener es cero. Entonces, ¿qué otra cosa? El sueldo de una persona, por ejemplo, el mínimo es cero. Y así, cualquier variable cuyo valor mínimo que pudiera tomar eventualmente fuese cero, se llama de escala de razón. Entonces se utiliza para variables, se utiliza para variables cuantitativas, ya sean discretas o sean continuas en los dos casos. La diferencia con la de intervalo es que en la escala de razón arranca de cero, pero no tiene tope. En la de intervalo siempre hay un tope, o sea, hay un máximo. En la escala de razón no hay un máximo. Puede ser cualquier valor de cero en adelante. Bien, esos son entonces las escalas. Y entonces, en la operacionalización de variables, además de definir el tipo y la escala, se define lo que se llama la definición conceptual y la definición operacional. Entonces les explico qué es esto. A ver, la definición conceptual es cómo interpreta el investigador su variable. Esto es importante porque si no logra dejar claro qué significa para él la variable, es inútil que lo comente con otro porque cualquier otro va a entender esa variable de otra manera. Entonces, el investigador tiene que dejar clarísimo, debe dejar escrito cómo o cuál es su interpretación de la variable. Por ejemplo, veamos los ejemplos que pone Sampieri. Sampieri dice, la variable inteligencia emocional, ¿cómo la define? Define como la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Entonces, si viene otra persona y en una investigación cuya variable sea inteligencia emocional y utiliza otra definición de inteligencia emocional que se le haya ocurrido, pues obviamente va a entender otra cosa distinta. Entonces, es importante que quede esto escrito para que cualquiera que lee el trabajo sepa cuál fue la definición que tomó el investigador cuando colocó esa variable. Para el caso de ustedes, en el trabajo que van a hacer, tienen que buscar esa información en algún sitio, en algún documento formal. Es decir, no pueden lanzarse a tomar cualquier definición que salga por ahí a las primeras, sino que hay que tratar de buscar documentos que sean formales, es decir, de instituciones, de gobiernos, de investigadores conocidos, ¿ok? Porque por lo general uno lo que hace es buscar ya definiciones que existen. Es muy raro cuando el investigador tiene que definir una variable por sí mismo, cosa que ocurre, sí ocurre, no voy a decir que no, sí ocurre, pero es la minoría de los casos. Y cada vez, y esto también es muy importante, cada vez que se coloca un material que es de otro autor, se debe citar. ¿Okay? Fíjense que ahí él cita a Goleman, 1996, a eso se le llama una cita intradocumental y ustedes tienen que usar eso también. Eso está citado en formato APA. Más adelante, cuando les explique lo que van a hacer de práctica, vamos a ver que tienen que usar ese formato y ahí les doy unas explicaciones de cómo usarlo. ¿Okay? En este curso, muy importante, todos los trabajos que entreguen de aquí hasta el final tienen que tener referenciamiento, tienen que tener citas, tanto intradocumentales como bibliográficas. ¿Okay? Por eso van a aprender desde ya a hacerlas. Y lo otro es que no se permite copias de libros ni de ningún tipo, a menos que estén citadas. ¿Verdad? Que si están citadas, entonces hay unas normas para citarlas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman
toman textualmente algo de un libro, tienen que entrecomillar y decir quién escribió eso. Cuando está entrecomillado, uno entiende que no es un plagio, sino que la persona está citando a otro autor. ¿Okay? Muy bien. Ahí hay otros casos de variables, ¿no? El Producto Interno Bruto, abuso sexual infantil, signo organizacional, pareja ideal y tal, ¿no? Son otras definiciones que pone el autor para mostrar cómo se hace una definición conceptual. Y fíjense que todas están citadas al final. Una está citada por la CIDE del 2004, otra por Barber del 2005. Importante la cita, ¿ok? Seguimos con la definición operacional. La definición operacional es el instrumento que se utiliza para medir la variable. Para ponerlo más claro, por ejemplo, si la variable es aceleración, se utiliza un acelerómetro, que es un equipo electrónico que mide, bueno, la aceleración de un vehículo o de cualquier aparato, ¿no? De hecho, los teléfonos hoy en día miden aceleración. O sea, que eso podría servir como dispositivo de medida si uno quisiera usar la variable aceleración. Pero si estás trabajando por ejemplo, con psicología, los psicólogos utilizan, por ejemplo, la inteligencia emocional como variable y el instrumento que ellos van a usar para medir esa inteligencia emocional es el Emotional Intelligence Test. Entonces, ese EIT va a ser su instrumento de medición. Y el autor dice ahí cómo se llama y además dice que es una prueba con 70 ítems o reactivos. O sea, que además la describe un poquito indicando más o menos cómo es que es ese dispositivo de medición. Entonces, no les causa extrañeza que un test que se llena a mano, sobre papel, o son experimentaciones que hacen con personas, que las ponen, ¿sabes?, a jugar con piezas de rompecabezas, o las ponen a hacer actividades físicas para ver su desempeño de movilidad, etc. Todo eso se considera instrumento de medición. Se considera un instrumento de medición. O sea, no tenemos que amarrarnos a que el instrumento de medición es un metro. No, hay muchos instrumentos de medición. Ahí, por ejemplo, en abuso sexual infantil ven que usan el CKAQR. Es un instrumento de medición documental, ¿no? El Children Knowledge Use Questionary. Ese instrumento, o sea, para un psicólogo eso es exactamente igual que para un ingeniero tener un metro en la mano. Exactamente igual. Para él es un instrumento que mide cosas. Y hay que entonces usarlo para poder medir la variable. Cada variable tiene su propio instrumento. ¿Okay? Cada variable tiene su propio instrumento. Muy bien. Aunque puede ser, dejo claro aquí, que puede ser que en un estudio varias variables se midan con un mismo instrumento. Eso es válido. Si yo tengo varias variables, podría medir, en el caso, por ejemplo, en el caso social, yo puedo medir varias variables con una misma encuesta. ¿Ok? Con una misma encuesta. Por lo tanto, yo diría, bueno, la variable esta se midió con la encuesta tal. La variable la otra se midió con la misma encuesta. Eso está bien, porque se entiende que la encuesta puede medir varias variables. En el caso, por ejemplo, del no voy, esas 4 variables que nosotros colocamos allí, podíamos perfectamente medirla con una sola encuesta. Con una sola encuesta. Y en todas, cuando vamos a definir el tipo el instrumento con que se midió la variable, en las 4 aparecería la encuesta. Encuesta tal, como se llame, como hay que ponerle un nombre, ¿no? Encuesta por ejemplo, de factores que determinan la respuesta de negación de servicio. Por ejemplo, se me ocurre un nombre así. Bien, ahora, ¿qué pasa? Este es el final del cuento de la operacionalización de variables. Esto es una tabla que aparece en todos los trabajos de investigación, todas las tesis, aparece esta tabla. Esta es la tabla de definiciones de variables. Debe aparecer el nombre de la variable, debe aparecer la definición conceptual y la definición operacional de cada variable que utilice. Si son 2 variables, sería una tabla de 2 por 2. O de 3 por 2, porque hay una columna para el nombre de la variable. Si es una pregunta de investigación como la del no voy,
serían 4 o 5 variables, por lo tanto tendría que ser una tabla más grande donde se puedan poner las 5 variables con su definición conceptual y su definición operacional. O sea que hay que completar todo eso. En este caso, ustedes están viendo una tabla allí. Tengo que decir que este Sampieri allí no colocó la cita, no está la cita. Sin embargo, entrecomilló, tiene comillas, pero no colocó la cita, lo cual es un error, ¿no? Él debió colocar ahí la cita porque dice entre comillas, pero no dice la cita. Entonces debió colocar la cita allí porque se supone que eso lo escribió otra persona. Ustedes tienen que poner esa cita. Con respecto a las citas que les dije que tenían que colocar en las siempre que usen texto que no sea de ustedes. Aquí en esta lámina van a ver, digamos, una especie de explicación corta, ¿no? No sé cómo llamarla, de lo que son las citas. Primero, las citas son referencias que, como ustedes vieron que les señalé, se tienen que colocar al final de una frase, de una oración o de un párrafo, indicando que lo que nosotros colocamos allí es tomado de un autor que no fuimos nosotros. O que lo que nosotros escribimos allí lo fundamentamos en otro autor. Son esas dos razones por las cuales nosotros citaríamos. O sea, cuando nosotros en ciencias escribimos algo, nosotros no nos podemos dar por sabiondo, ¿ves? De que nosotros no la sabemos todo y lo que escribimos ahí es palabra de Dios, como dicen. No, señor. Nosotros tenemos que escribir algo y aunque sea nuestra posición, tenemos que colocar una cita que indique que nosotros nos fundamentamos en ese autor que estamos citando para dar ese veredicto que estamos diciendo ahí. Entonces, en los trabajos que hagamos durante este curso van a aparecer muchísimas citas, porque cada vez que yo lea un trabajo que ustedes escribieron y vea que ustedes están opinando algo, estén dando alguna fundamentación, y no me digan de dónde sacaron eso, se lo voy a colocar allí que falta la cita. Dice, le voy a colocar un mensajito ahí que dice, falta la cita. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo y estoy leyendo que ustedes dicen, bueno, yo, por ejemplo, vamos a poner un caso, que estén escribiendo algo sobre, no sé, sobre, vamos a seguir con el ejemplo de los niños estos que están. Entonces, están escribiendo y dicen, y en la República de Panamá, los niños de quinto grado tienen una edad promedio entre 8 y 10 años. Yo leo eso y no veo una cita al lado, se lo devuelvo. ¿Por qué? Porque ustedes no, o sea, yo considero que ustedes no son magos para saber que ustedes salieron por la ventana y dijeron, ¿qué edad promedio tendrán los niños entre 5 y 9 años aquí? Bueno, yo le voy a poner que la edad está. Entonces, supongan que ustedes lo leyeron en alguna parte. Si lo leyeron y no colocan cuál fue el origen de donde lo sacaron, entonces están cometiendo un error. Entonces, son detalles que parece, a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esta? O sea, que yo no puedo opinar nada. Bueno, en metodología de la investigación no. Lo lamento con todo el alma, pero no. Hay que sustentar todo lo que se diga. ¿Okay? Habrá cosas que uno puede decir porque son como que en la posición del autor. Cuando es la posición del autor, perfectamente, se entiende que es la posición del autor. Por lo tanto, no tiene por qué citar a nadie. Pero si van a dar otro tipo de veredicto, tienen que citar. Ok. Bien, ahora,
Las citas pueden darse en contexto, que son las que vimos ahora mismo, que eran las citas intradocumentales, y también las bibliográficas. Las otras dos que están ahí no las vamos a usar, las de pie de página y textuales. Pero bueno, las textuales son las que están entrecomilladas, ¿ok? Las que están entrecomilladas. Esas posiblemente las usemos, porque habrá textos que ustedes tomen entrecomillados, como lo hizo Sampieri en la lámina pasada. Las de contexto sí la van a usar bastante, y las bibliográficas también. Ahora, para citar se utilizan varios estilos, se llaman estilos de cita. Y están esas que ustedes ven ahí, está la APA, la Chicago, la MLA, la Vancouver, la IEEE, la ISO 690. Son más que esas, pero yo les estoy mostrando unas cuantas. Nosotros para este curso vamos a usar la APA, ¿ok? Tomen nota, dependiendo del área de estudio, se utiliza una distinta. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la IEEE, la mayoría de ingenieros. La APA se utiliza en las áreas de estudio social. MLA se utiliza, por ejemplo, mucho en el área de negocios. Vancouver en el área médica. Y así. Chicago también en el área médica. Entonces, depende. Pero vamos a colocar por norma en este curso usar APA. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mayoría de tesis y trabajos de investigación que les piden se lo van a pedir en APA. Y entonces es mejor que la aprendan de una vez y así ya resolvemos el problema. Las herramientas para buscar información importante, no busquen en el Google normal, porque el Google normal tiene demasiadas cosas allí que todo el mundo escribe. Traten de irse a algunas herramientas más serias, ¿no? Por ejemplo, el Google Scholar Citation, ese hace citas, puede hacer citas directamente. Word también tiene una sección para hacer citas que deberían verificar. Hay una herramienta que está ahí, el link, que se llama Citation Machine, y otra que se llama Mendeley. Las dos sirven también para hacer citas. Yo les coloqué allí unos videos. Hay 4 videos. Les sugiero que los vean, porque ahí explican lo que es la cita APA, y explican cómo hacer las citas en Mendeley, en Citation Machine, todo eso. Entonces, les sugiero que vean los 4 videos, no ahorita, pero cuando estén haciendo el trabajo que les toca hacer ahora, pues